ese es el corazón. No es un día de no hacer nada. Exacto. No es un día de solo no trabajar. Exacto. Es un día que lo aparté, lo hice diferente. Exacto. Es una celebración junto a la familia. O sea, empezáis a sumar y decís que bueno, o sea, tienes que aprender a descansar. Y eso es súper importante para cualquier líder, cualquier pastor, alguien que está en un rol de servicio. Nos agotamos y a veces nos agotamos y entonces como que lo que se te puede venir a la mente es que ya. Familia, iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Qué rico que estén acá acompañándonos en estas conversaciones, en este intercambio de ideas y sobre todo en el momento indicado para profundizar aún más en lo que es el mensaje, la prédica y ojalá seguir sacando ideas y nuevas conclusiones en relación a lo que estamos estudiando. Hoy día nos acompaña nuestro pastor. Pastor, si quiere ahí saludar a los que nos ven y escuchan. Hola a todos. Qué bueno estar de vuelta. Estuve fuera un par de semanas, volví y la voz sonara como que no he descansado nada, pero en verdad sí descansé. O que estuvo muy bueno el descanso también, ¿verdad? Puede ser. No, pero feliz de estar de vuelta, feliz de estar estudiando de manera como profunda, pero también poder aplicar cosas a nuestro día a día. Ese es como el corazón de lo que hacemos, no solo como intercambios teológicos a nivel como solo académico, por decir así. Exacto. Que a ratos pueden ser importantes, pero lo que queremos es como llegar a conclusiones que nos ayuden a hacer cambios en nuestra vida, y esos cambios son siempre para mejor. Totalmente. Y la idea, creo yo, de que poder tener estas conversaciones es incitar a los demás a que sigan dialogando, porque algo muy lindo es que aunque se entienda que no es solo el grupo de conexión, el momento que solo voy a hablar del mensaje, que es como la preparación para que ya estés tomando once, conversando con tus amigos, en el trabajo, en la universidad, poder continuando con la conversación y extraer aún más lo que hemos aprendido. Sí. Y eso está muy bueno. De hecho, bueno, entrando en materia un poco y viéndolo ya del cuarto mandamiento, en el cual estamos estudiando, un tema igual buenísimo, quizás algunos se lo toman con más pasión, otros no con tanto, el día de descanso. Yo igual decía, no pudo haber sido el rey, por último 3 y 3, 4 de descanso, 3 de trabajo. Pero bueno, hay que, si Dios lo dijo fue por algo. Claro. Y había, mientras escuchábamos la prédica y todo, fue muy lindo entender el propósito un poco de la importancia de este día, del por qué debemos descansar, de cómo debemos descansar también, el propósito de esto, la visión de por qué Dios también decidió instaurar esto en el ejemplo que da al principio sobre la creación. O sea, vimos esta claridad de que creó, por así decirlo, en 6 días, y hubo un día que paró de hacer la creación, tenía todo el poder de seguir haciendo, pero no fue, y de ahí se empieza a desligar todo esto. Y cómo en la Biblia se instaura la idea de este día, la importancia de descansar, de parar, de frenar, de dedicar ese tiempo a otra cosa un poco más relevante, de que en nuestra vida no solamente trabajar, no solo producir, y cómo este punto, este día, debería ser tan importante como el momento en que estamos produciendo o trabajando. Sí, nos cuesta mucho descansar, yo creo. No, la cultura en la que estamos, ¿cierto? Esta época moderna, ultra conectados también cuesta mucho. Y por eso hay que ser muy intencionales y hay que prepararse para un día que sea diferente. Totalmente. Yo creo que ahí está mucho de lo que podemos aprender. O sea, vimos, claro, Génesis 2, Dios desde un comienzo instaurando el ritmo de 6 y 1, ¿cierto? Como tiempo. Y que a mí me sorprende que ese sea el ritmo que seguimos hasta el día de hoy. Sí. Como que uno pensaría que la modernidad hubiera tratado de cambiar eso, pero está muy instaurado. De hecho, me llamó la atención que hoy en día la productividad la asocian no a la cantidad de días, sino a las horas en el día que trabajas. Como en realidad, como para ser más productivo,
por ejemplo, que tenemos por ahí es optimizar tus horas en el día versus la cantidad de días que trabajas. Claro, claro. Y yo creo que hoy día, o sea, más que lo laboral, que hay gente que le encanta y que como está muy como llena en lo que hacen, pero hay otra gente que va al trabajo y van a hacer poco. Claro. Pienso hoy en día en la dificultad de que en una tienda grande alguien como que realmente te atienda, ¿cierto? Sí. Están como en el celu, están como mirando. Claro. Y es como chistoso porque es como ir a marcar algún tipo de marcar el paso, pero tampoco creo que se sienten descansados por no haber trabajado bien. Exacto. Sino que es eso mismo, es el celu, es el trayecto al trabajo, es tener que lidiar con, no sé, con las luces, con el ruido, con el cierre de caja, no sé, ¿entendí? Entonces, hay tantos tipos de trabajo en el mundo y algunos nos llenan de mucho propósito, pero aún los que nos llenan de mucho propósito, como el que quizás te puede no gustar nada, también tenés que ponerle pausa. Exacto. Reconocer, confiar en Dios, un día para que sea distinto. Eso. De hecho, recordando una frase que dijiste en la prédica, fue que nosotros los cristianos deberíamos ser expertos para este día. Y me llama la atención porque parte de este día debería ser parte de nuestra cultura como cristianos. Claro. El ser unos capos en optimizar este día, en descansar, pero más que no hacer nada, es darle la prioridad a lo que realmente tiene que ser en ese momento, como la familia, como en ese proceso de crear comunidad en ese día, entregarlo a Dios. No se trata, y que se entienda, o yo lo entendí así, no se trata de un día de la flojera. O sea, si quieres descansar y no hacer nada, está bien, pero es un tiempo en el cual tú puedes optimizar ese día para cumplir en comunidad con tu familia, para honrar a Dios, para poder contemplar. Como que yo lo vi mucho de esa forma. Un día realmente para contemplar lo que hace Dios en tu vida y disfrutar con tu familia. Y eso de disfrutar con tu familia o tus amigos, depende de la etapa en la vida que estás ahí, lo hace algo muy comunitario. Y qué lindo poder como instaurarlo, enseñarlo. Yo daba el ejemplo un poco en broma porque me carga ir a la feria. Eso. Como que ir de la iglesia, que quizás está ahí como bacán, una palabra, a ir a buscar un estacionamiento en la feria y meterte entre toda la gente y empezar a recorrer y después como cargar la bolsa, ¿cierto? Porque uno va a la feria para comprar harto, no poco. Sí. Entonces como es un buen ejemplo, como un poco como chistoso cotidiano, de que eso mismo hazlo otro día, o sea, el sábado, el viernes, ¿cierto? Y así mismo, o sea, preparar una lasaña que es llegar y meterla al horno, es bacán. No, y recuerdo mucho eso, mi vieja hacía mucho eso. El sábado como que le metía un poquito más de onda y dejaba listo para el domingo. Cosa de que el domingo llegábamos de la iglesia a calentar nomás la comida y a comer nomás. Y ahí ya mis viejos, siesta, qué sé yo, descansar y todo. Y era muy, muy válido y lo hace muy real. Ya lo pensaba un poco desde el punto de vista, si una vez, por ejemplo, en nuestro caso, el domingo quizás, qué rico ir sumando cosas buenas tras otra cosa buena. ¿En qué sentido? Llegas a la iglesia, tú quizás hiciste el ejemplo, te levantas de la mañana, venías a disfrutar de un café, conversáis, recibís palabras, te llenáis quizás, y después en tu mente decís, wow, después voy a ir a juntarme con mi familia, a seguir compartiendo, hacer sobremesa, después llega el atardecer y te da el momento de disfrutar una puesta de sol, y como que realmente cambia el switch de muchas cosas. Sí, y ahí ese es el corazón de... No es un día de no hacer nada. No es un día de solo no trabajar. Exacto. Es un día que lo aparté. Lo hice diferente. Exacto. Es una celebración junto a la familia. O sea, empecé a sumar y decís que bueno, o sea, qué bueno es Dios que a Él se le ocurrió. De hecho, me gusta mucho la idea de que quizás el día de descanso, y quizás no lo vemos así, el día de descanso es tan importante para que, si tu finalidad a veces es ser más productiva, el descanso es vital para ser aún
mejor productivo. Sí. Me llamó la atención un poco, y de hecho era una de las últimas frases que había puesto, una iglesia que descansa bien es una iglesia que celebra a Dios. Claro. Y llevando esa frase un poquito más lejos, si tú realmente tienes un descanso propicio, óptimo, tanto mental como físico, tu productividad, llamémoslo así, o quizá a veces tu mismo servicio va a ser mucho más mejor. O sea, en un momento lo mencionaste, como que ya hace mucho sentido. O sea, si tú te encanta servir, pero un día llegáis a servir a la mitad, así como, ocha, hermano, no sé, venís desganado, agotado, mejor descansa. O sea, estáis como viendo, amamos el servicio, amamos que la iglesia que la que estamos tiene un impulso increíble, pero si tú estás agotado, es tan importante como servir, descansar. Sí, sí. Y sobre todo el corazón detrás, de nuevo. O sea, si vengo y se convirtió en una carga, no es que tienes que parar de servir como con tu vida, tienes que aprender a descansar. Y eso es súper importante para cualquier líder, cualquier pastor, alguien que está en un rol de servicio. Nos agotamos y a veces nos agotamos y entonces como que lo que se te puede venir a la mente es que ya no quiero hacer más esto. Claro. En vez de necesito aprender a descansar porque esto en realidad es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Exacto. Pero si perdí el rumbo, perdí el gozo, ya no tiene sentido lo que estoy haciendo. El problema es que perdí el foco y no supe descansar, y muchas veces no saber descansar nos lleva a también no saber tener una relación plena con Dios. Exacto. Estoy haciendo todo pillado, a media, no lo estoy disfrutando. Sobrecargado, a veces quizás lo hemos conversado en otros podcasts, pero el tema de la contemplación requiere eso, y contemplar es parte de una disciplina muy importante, darnos el tiempo de hacer cosas. El otro día leí algo muy interesante sobre la paternidad, que recomendaban que mínimo al día tuvieras entre 25 o 30 minutos con tu hijo, pero sin distracciones. ¿En qué sentido? Sin celulares, sin pantalla. Es lo mínimo que te recomendaban para que tú puedas empezar a crear lazos firmes, tener una buena comunicación. Y uno lo piensa, puede decir 25 o 30 minutos, o igual no, es poco, pero enfatizaban mucho a que no podías estar jugando con tu hijo y tener tu celular al lado. Claro. Como que tenés que estar 100%. Entonces, parte, y sumándolo a otro artículo que había leído, que era como, quizás no alcanzamos a conversarlo todo acá, pero ¿qué significa bien descansar? ¿Qué es realmente descansar? ¿Qué es realmente encontrar ese descanso mental y físico? Mencionaba algo muy parecido, de que al final, si tú quieres descansar, es que no tienes que tomar decisiones complejas en tu mente. Y eso es, no podías estar descansando y pensando en finanzas, pensando en cuentas que pagar, en pensando qué trabajo tengo que hacer, o cosas así. Y eso, sumándolo a lo que dije antes, lo único que tienes que pensar es qué vas a comer, cómo vas a disfrutar con tu familia, qué juegos vas a jugar con tu hijo en ese día. Y eso lo encontré increíble. Sí, lo encuentro también. Oye, ya ves, menos vos. Sí. Puedes terminar tú. Yo voy a pedir no, me gusta mucho esa idea. O sea, al final, si eres de esas personas como media obsesivas, que cuando se te viene algo a la mente, tienes que hacerlo, anótalo. Si, no sé, tienes que... lo mismo acá, siempre estamos en la iglesia mejorando cosas. Antes de repente uno ve algo, como nosotros, tú estás en producción, yo veo muchos temas del servicio, y es como, lo podemos pegarle una anotada para que este día domingo no estemos solucionando el cable, claro, no sé qué. Ya, pero como a veces uno dice, no, es que se me va a olvidar, anótalo. Y así mismo quizás una conversación pendiente con tu esposa o con tu hijo, que sabes que va a ser un poco más difícil, o que va a generar tener que tomar una decisión en base a lo que decías tú, anótalo y tómalo el otro día. Es como una forma de decir, Dios es Dios, ¿cierto? Confío en Él, quiero intentar realmente vivir en esa plenitud. Totalmente, totalmente. De hecho, sumando a eso, hubo una frase interesante que era,
de cómo el día de reposo se vuelve más importante, en el sentido de que el día de reposo enseña a confiar en Dios. Otro punto más, o sumando otro punto relevante al día de reposo y sacando o desmintiendo un poco esta idea de que descansar es simplemente un día improductivo o donde no tenéis fruto en nada. La importancia y relevancia de que un día que dedicas solo a descansar también ayuda a tu confianza con Dios, a tu relación con Dios, a algo muy importante que es: ojalá tengamos este día para desprendernos de las cosas y entregárselas a Dios. Sí. O sea, mucho más profundo de que solamente sentarte en el sillón y claro, para ahí. Nada, claro. Sí. No, y ahí, o sea, para los que están casados también un día rico, tomar una siesta, acostarte temprano, ¿cachai? Así como disfrutar del regalo, digamos, de la sexualidad en el matrimonio también es algo muy lindo para un día de descanso, porque es un día que tienes para estar más reposado. ¿Cachai? Entonces, también, o sea, es como, no es un día que llegaste a las 7 por el taco y no sé qué. Entonces, tiene como aspectos de disfrutar, deleitarte, realmente como probar todo lo bueno de la vida que Dios te ha dado y agradecerlo. Exacto. Y yo creo que ahí los que tenemos familias, como cuando lo logramos, decimos, esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Y yo les animaría a veces, como inviten amigos, porque es especial, pero no que sea una carga, y a veces también no inviten amigos, porque también a veces es bueno que tu núcleo y tu familia sepa ser familia en la presencia de Dios sin otros. Exacto. Y a veces cuesta eso. No, totalmente. Con mi esposa amamos las siestas, pero cuando fuimos padres tuvimos que renunciar a eso. Así que estamos orando para poder retomar esos días de gloria. Ya para ir terminando y quizás ir abordando la última idea. Hubo algo interesante que mencionaste, que es en relación a hacer la distinción de religiosidad y espiritualidad. Y eso, como sumándolo a esa categoría, no importa determinar qué día es el día del descanso, sino que no importa el día, sino que importa el espíritu y el concepto de ese día. Y ahí hubo algo muy interesante de cómo en este minuto o en esta etapa debemos desligar de ese espíritu de religiosidad y entender verdaderamente el origen de esto. Claro. Ya no queda nada. Sí, pues yo lo puse como religiosidad versus como la buena noticia o el evangelio. El evangelio, el corazón del evangelio. El corazón del evangelio. Y eso cambia todo. Porque en vez de seguir una regla porque tengo que seguir una regla, estoy obedeciendo a un Dios que es tan bueno y tan sabio que me instruye y me muestra el camino. Él ya hizo todo. Yo solamente tengo que como confiar en Él. Y yo creo que ahí está el gran desafío y el por qué la mayoría de las personas hoy en día ven las reglas, para volver al principio, más como una cadena o una carga que realmente una bendición y un regalo. La mayoría de las personas hoy ven cualquier tipo de límite como algo totalmente negativo, ¿cierto? Y eso impide que realmente podamos vivir en la plenitud y la sabiduría de Dios, pero tenemos que mantenerlo ahí porque Jesús era el experto, digamos, en mostrarnos, ok, esto sí es importante, pero no de esa forma. O esto es obsoleto. Entonces, en Jesús podemos encontrar muchas de las respuestas de cómo debemos vivir y actuar. Y me encantaron igual, no creo que tengamos el tiempo, ya estamos cerrando. Pero estos versículos que leí donde Pablo le escribía a la iglesia, ¿cierto?, en Roma. Sí. Y también teníamos el pasaje de Gálatas, y donde hablaba cómo no importa el día, no importa en el fondo. Lo que importa es como entender lo que tenemos, y en Cristo tenemos un descanso espiritual eterno que es el que más importa,
y ya lo físico y lo otro, ¿cierto? Va a ser de bendición. Exacto. Igual es un mandato, nos conviene mucho, pero por el otro lado, wow, o sea, descansemos espiritual y mentalmente en lo que Dios nos ha regalado, ese regalo de salvación. Eso es fenomenal. Es fenomenal. Sí, no, totalmente. No, tremendo. Me hubiera gustado igual que hubieran dicho como no se preocupen del día ni cuántos días. No, bravo. Sí. Pero no, genial. Gracias, Pastor, por estas conversaciones y gracias a todos ustedes por llegar hasta este minuto. Ojalá la conversa continúe, sigan ahí en grupos de conexión, en familias, con amigos. Aprovechemos el día de descanso, que es algo importante, sobre todo para nuestra vida espiritual y nuestra vida en familia. Así que eso, queridos amigos y familia, nos vemos ahí en el próximo podcast.